sistema que está completamente colapsado comete errores garrafales como es que el que está a punto de cometer con un patriota cubano, rostro del exilio, un hombre que de verdad ha tenido una entrega, que de verdad ha tenido una trayectoria de lucha anticomunista y hoy está amenazado por los tribunales de inmigración de ser deportado a la isla cárcel. Estoy hablando de Ramón Saúl Sánchez, un patriota cubano, y tengo el gusto de tenerlo conectado con nosotros hoy. Bienvenido, Ramón, ¿cómo estás? Saludos, Alex, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Estoy bien, pero preocupado, Ramón Saúl, porque el 27 tienes un juicio frente a una corte de inmigración en donde se te está deportando. O sea, en esa corte, de la decisión de ese juez, depende que tú puedas permanecer en este país que es el tuyo, donde llevas más de 50 años. Sí, efectivamente voy a tener esa oportunidad, quiero decir, porque en 22 años que llevo luchando con la cuestión migratoria, tuve otra oportunidad anteriormente y solamente cuando estábamos a unos pasos de ir ante el juez, el gobierno retiró los cargos en aquel momento. Y los cargos, quiero decir, yo no estoy acusado de delitos. Yo estoy en alegatos de las actividades que yo en mi pasado hice por la lucha por la libertad de Cuba y otras que, bueno, de la cosecha de un chivato y del propio gobierno también, pero no estoy acusado de nada de eso. Por supuesto, no estoy acusado de terrorismo ni nada de eso. El gobierno es el que dice que yo soy un terrorista porque fui de Alfa 66, dice que yo soy un terrorista porque fui de Omega 7. Yo no fui de Omega 7. El propio fiscal Rudolf Giuliani, que fue el fiscal de mi caso, el propio fiscal dijo que yo no soy miembro de Omega 7, eso hace 40 años atrás. Ahora viene alguien que ni me conoce ni sabe quién yo soy a decirme que yo era de Omega 7. Y de Alfa sí, yo empecé con Alfa en la lucha y estuve como 3 años cuando era un muchachito. Era muy jovencito, 15 años tenía, compadre. Y Alfa 66 no es terrorista y eso es una ofensa a Alfa 66, es una ofensa a esta comunidad porque también hay lenguaje en ese documento que ofende a esta comunidad. ¿Tú crees que la mano del castrismo está detrás de todo esto? Sí. Mira, te lo voy a contar de esta manera. Está porque amigos míos que han estado, o personas que yo conozco, que han estado involucrados en las conversaciones migratorias, han dicho que el régimen de Cuba trae el tópico del movimiento de democracia y el mío y las flotillas democracia muy a menudo a las reuniones para que Estados Unidos nos neutralice. Nosotros tenemos un decreto, una ley del presidente que lo renuevan cada año, desde Clinton hasta para que no entremos en aguas cubanas pacíficamente con las flotillas. Pero además, Alex, cuando me dan la decisión para negarme la residencia, que es lo que ahora estoy discutiendo, cuando eso sucede, ahí se enumera una serie de instancias de protestas de la dictadura. También el guardacosta, cuando nos ha negado el permiso para entrar en aguas cubanas, mientras se lo dan a miles de otros para que entren, cuando lo hacen eso, hablan de que en tal día el gobierno de Cuba se quejó de usted, en más cual día el gobierno de Cuba dijo que iba a ir a una corte para impedir que usted le hiciera manifestaciones frente a la embajada. En este otro día hubo una nota diplomática del gobierno de Cuba por las actividades de usted. Lo que usted hace con las flotillas es perturbar las relaciones internacionales de los Estados Unidos. Y esa frase se repite varias veces en la decisión. O sea, lo que están cuidando es la paz con una dictadura asesina que es enemiga de este país. No, es que los barcos, por ejemplo, que van a la Marina Hemingway, que conocemos, personas que van por Bahamas, que van desde aquí y hacen un periplo para disimular, esos barcos no tienen ningún problema porque van a ir a gastar dólares. O sea, el problema eres tú, que bajo la primera enmienda
pides además autorización para manifestarte, porque ninguna de estas manifestaciones tuyas son de manera ilegal, están protegidas por tu derecho constitucional. Mira, Alex, fíjate si eso indigna, si ese decreto indigna. Mira, nosotros vamos en una flotilla conmemorativa para recordar las víctimas del remolcador 13 de marzo. Que ayer fue el aniversario, ayer se cumplió un aniversario más hicimos algo en terrible. la ermita con eso. Bueno, nosotros vamos en esas flotillas, ¿verdad? Cuando ya vamos llegando, antes de salir tenemos 20 advertencias del gobierno, del Departamento de Estado, me llaman a mí a veces para que vaya a Washington y allá me leen la cartilla y todo ese lío. Pero entonces vamos llegando a Cuba y por el lado de nosotros pasan yates americanos y entran en las aguas cubanas para Hemingway y nadie se preocupa por eso. Pero nosotros vamos rodeados de guardacosta, por supuesto. Quiero decir, yo respeto mucho el guardacosta de Estados Unidos, el guardacosta no es el culpable de eso, Claro. ¿no? Los políticos son los que le hacen hacer estas cosas. Pero eso es feo porque esa posición ambigua, selectiva, de negarlos la primera enmienda, como bien tú dices, que ya ganamos una vez. O sea, una vez nosotros entramos en aguas cubanas, a nuestras aguas, ni castristas ni americanas, son nuestras aguas. Entramos a esas aguas pacíficamente con flores y nos encauzaron y ganamos el juicio. El jurado le dijo al gobierno, usted está equivocado, el ciudadano de un país tiene derecho a entrar en sus aguas. Y más aún, si otros ciudadanos de otros países entran por ahí para allá y nadie los cuestiona, porque el desgraciado tirano que hay en nuestro país, ese señorón, acepta que el americano entre, pero le niega al cubano entrar en sus propias aguas. Ese señor violador de la soberanía que le entrega la soberanía a los rusos, a los chinos, a los americanos, ese señor nos niega a nosotros los cubanos el derecho soberano de entrar en nuestras aguas. Es así, pero además a Estados Unidos le preocupa, o a los políticos de turno, o a los políticos que están detrás de todo esto que te están haciendo, les preocupa cuidar la tranquilidad y la soberanía de la dictadura cubana, pero no se han inmutado por las bases espías rusas y chinas que están allí, que están dedicadas únicamente a destruir la sociedad y la democracia norteamericana. Entonces, efectivamente, y eso hay que denunciarlo, y eso debía estar el gobierno de los Estados Unidos haciendo más ruido que el que está haciendo. Claro. Si acaso oímos un tuit del ministro del secretario de Estado, que es una gran persona, yo lo conozco, o sea, yo hemos visto que se expresa muy siempre solidario con los presos políticos y eso, pero a veces pienso que está solo. Sí. Pero, ¿y quién más? O sea, la gente tiene que entender que es un peligro muy grande que los rusos y los chinos tengan bases a 90 millas de los Estados Unidos. Sí. Esa gente son los enemigos de este país, y el régimen de Cuba, que es un corre, ve y dile de imperios, y cada vez que puede, por dinero, le vende la soberanía. Ahora le está vendiendo los muchachos cubanos, los jóvenes cubanos, para que vayan a Rusia, para que pasen entonces a Ucrania, para matar ucranianos, que lo único que están haciendo es defendiendo su país. Va a pasar lo mismo que pasó con las guerras en Angola y en África, cuando el régimen de Cuba le vendió la sangre cubana de los jóvenes cubanos al imperialismo soviético. Eso está pasando ahora. ¿Cómo? Con el agravante, claro, que esos dos poderes en el escenario cubano prolongan la permanencia de esa dictadura por más tiempo. Y la agonía del pueblo cubano. Ramón Saúl, si Cuba forma parte de la lista de países que no luchan en contra del terrorismo, que lo patrocinan, que lo amparan, ¿cómo es que a ti Estados Unidos te acusa de terrorismo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es que se maneje ese término cuando los verdaderos terroristas son los dictadores de La Habana? Mira, yo soy terrorista por hacer las huelgas de hambre por los balseros. Yo soy terrorista por haber retado al gobierno de los Estados Unidos cuando envió balseros del puente de las 7 millas para atrás, cuando quería enviar a los muchachos que llegaron al faro de American. En Bahamas también. Yo soy terrorista cuando hemos hecho las flotillas pacíficas memoriales para recordar a los muertos. Yo soy terrorista por propaganda, eso también lo menciona. Yo soy terrorista por haber hecho una huelga de hambre frente a la embajada de Cuba en Washington reclamando
reclamando el derecho de los cubanos a retornar a su país sin una visa porque no somos extranjeros. Todas esas cosas, yo soy terrorista. Sin embargo, no hay una expresión, ni una sola en esa decisión que categorice a la dictadura de Cuba como lo que es. Una dictadura terrorista, abusadora de los derechos humanos. Ni una sola. Pero además, es una decisión parcializada. Con el récord que hay de la violación de derechos humanos, con la cantidad de presos políticos que hay y con la intención marcada que tiene la dictadura en tu persona, con todo este caso que trae sobre la mesa una y otra vez, ¿cómo es que puede valorar, ni medianamente valorar, los jueces de inmigración el que tú puedas ser deportado? Bueno, por suerte, ahora voy ante un juez. Por suerte, porque hasta ahora han sido funcionarios de inmigración y por supuesto inmigración es un ala del gobierno que va a seguir las políticas del gobierno, ¿no? Entonces, las políticas son, bueno, vamos a ponerle la presión a este cubano y vamos a poner la presión a este movimiento para que no hagan estas cosas que ellos hacen que perturban las relaciones con Cuba. A cambio de eso, el régimen sigue recibiendo a balseros cubanos. El régimen chantajea al gobierno de los Estados Unidos. Pero la cuestión aquí sigue siendo que a pesar del poder que tenemos, no lo usamos. No usamos el poder. Porque nosotros debíamos estar reclamando el derecho que tenemos a luchar por nuestro país. Yo no estoy planteando que nadie vaya a hacer nada violento, ni mucho menos, sino que no se cuide tanto como se ha cuidado desde el entendimiento Kennedy-Khrushchev hasta el decreto presidencial 68-67 en contra de nosotros. La estabilidad de ese régimen, que es lo que se busca al final. Si uno lee esos documentos, si uno lee esas expresiones de funcionarios acerca de por qué... Mira, a nosotros nos quitaron el barco de derechos humanos. ¿Tú sabes cuál fue la acusación? Usted pretendía desembarcar en Cuba con el barco Derechos Humanos para unirse a una manifestación pacífica, y ellos mismos lo dicen, en el Parque Butari, conducida por el doctor Oscar Elías Bisset. Eso dice el documento oficial. ¿Y dónde está el problema ahí? ¿Dónde está el problema si la manifestación era pacífica? Si tú eres cubano y las leyes de todos los países normales permiten que sus nacionales regresen a su país. ¿Dónde está el delito? Y además, para distribuir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque era un 10 de diciembre. Eso dice la declaración, por eso yo hice aquella huelga de hambre por el barco y la ganamos también. ¿Tú tienes, entonces, te preocupa que quieran ponerte de ejemplo, de escarmiento, Ramón Saúl? No, definitivamente el Movimiento de Democracia está siendo objeto de un escarmiento. Mira, hace unos meses atrás el correveidile, adulón y guatacón de tirano y de imperio, el señor Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, en su intento de vincularme con el muchacho que le cayó a tiro a la embajada de Cuba, que salió por todos lados, que tiene un problema el muchacho. En su intento dice que porque alguien que lo llevó a la iglesia, que llevó a ese muchacho a la iglesia, ese alguien a una iglesia de Hialeah, a la cual yo nunca he ido, no sé ni dónde queda, ni conozco a ese señor firmó mi petición que hay online en change.org para que no me deporte, y eso, el ministro de Cuba dice que eso me hace a mí, me vincula a mí con ese hecho. Pero además dice, se pregunta en esa conferencia de prensa, y la pueden buscar, ahí está, la que habla de la embajada, dice que lo van a deportar, y si no lo van a deportar, y no lo acaban de deportar. En otras palabras, ellos están esperando la deportación. ¿Tú crees que ellos, tú crees que ellos que no aceptan que deporten a los tarjeteros, a los cliniqueros, a los delincuentes, a los traficantes, que lamentablemente también algunos de ellos, de la gente que ha venido a este país, ha cometido ese tipo de delitos, y la dictadura no acepta que esos delincuentes sean deportados a Cuba? Entonces, ¿tú crees que en tu caso sí te están esperando y sí les gustaría que te deporten? Mira, yo no sé si ellos me están esperando, o sea, no puedo categóricamente decir eso, si prefieren
que los Estados Unidos se encargue de mí en lugar de ellos tener que hacerlo. Lo que sí yo sé es que si entro en Cuba me van a fusilar o me van a meter preso, eso lo sé. O si me mandan para un tercer país, me están condenando a la muerte también, o me tengo que dedicar la vida entera a esconderme de los sicarios que ellos tienen regados por toda América Latina y que han atentado contra otros dirigentes del exilio cubano que han vivido en América Latina. Eso sí yo lo sé. Y lo sabemos todo el mundo. El movimiento de democracia ha sido objeto, por ejemplo, de los 5 espías. René González llegó a ser el tercero en mando del Grupo Aéreo Democracia, sí. Llegó a tener la llave de mi casa, era supuesto amigo mío. Y decirle René González, Alejandro Alonso, otro espía que se hizo culpable, o yo no sé qué arreglo llegó, y muchos otros. Y constantemente la dictadura, inclusive el propio Fidel que escribió 2 o 3 reflexiones donde me mencionaba a mí, cuando le dio el desmayo en la villa, que estaba hablando en el podio, en ese momento había acabado de mencionarme a mí en el discurso. O sea, ellos tienen una fijación con eso. Cuando el movimiento que iban a hacer, la manifestación que iban a hacer el día 15 de noviembre, yo llamo a Cuba y hablo con el organizador para preguntarle si era adecuado que fuéramos frente a las costas de Cuba con la flotilla el mismo día, o si él prefería que no. Y yo le digo, yo pienso que no, pero te lo pregunto por si lo crees útil. Él me dice, Ramón Saúl, yo creo que es complicado, mejor esperamos, qué sé yo. Ahí mismo ellos estaban grabando esa conversación, la publican y ponen a la imagen de él con un teléfono por un lado, el teléfono en el medio y mi imagen en el otro lado, en el Granma, por casi un mes. O sea, es constantemente una obsesión con alguna gente aquí para tratar de desacreditarlo. Mira, Alex, me acusan en sus podridas medios de prensa de que yo introduje el dengue en Cuba. Sí, es verdad que lo dicen. Si sí, tú pones dengue, Ramón Saúl Sánchez, ahí están los artículos de Aleida Codines, creo que se llama, aquella ya falleció, aquella señora sin escrúpulo que sirvió para encauzar al grupo de los 75. Bueno, esa mujer junto con un grupo de sicarios hacen una conferencia de prensa y dicen eso de mí. O sea, dicen barbaridades. Hay una lista de barbaridades, pero ¿por qué hacen eso? Bueno, porque a ellos no les importa la verdad, a ellos no les importa la justicia. A ellos lo que sí les importa es, si un día yo entro en Cuba, ejerciendo derecho como cubano, decía René González, ponerte de escarmiento, se te fue el audio. La voluntad de este grupo, tarde o temprano, van a entrar en Cuba. Eso lo dijo el propio René González en sus reportes que le hacía a la dictadura. Si eso, o sea, si un día yo voy a ejercer mi derecho, ¿verdad? Pero bueno, ellos piensan eso y entonces crean todas estas cosas, todas estas mentiras para tratar de descalificarme como cubano, porque mi lucha es cívica y es pacífica. Hace casi 40 años introduje en este exilio la lucha cívica no violenta. Cuando salí de prisión por no ser chivato, yo fui a prisión por negarme a hablar ante un gran jurado y la Corte de Apelaciones dijo, el delito de Sánchez es meramente permanecer en silencio. Así lo dice la Corte de Apelaciones, por un supuesto atentado que le iban a hacer a Fidel Castro en Naciones Unidas y un informante dijo que yo había organizado, que yo era parte de esa cosa. Y yo me negué a hablar, como se negaron a hablar otros 6 cubanos. Pero mira, hay 12 cubanos más que en este momento están en la misma situación mía, que si ellos logran deportarme a mí o hacer lo que sea, los otros van a correr el mismo riesgo. Tienen el precedente, claro, lo que quieren es crear un precedente. Eso no ha ocurrido nunca, que deporten a un líder de la comunidad, que deporten a un cubano anticomunista y que se lo entreguen a la dictadura cubana. Vemos que ahora mismo con este caos terrible del éxodo que ha ocurrido, vemos cómo los cubanos llegan y tratan de demostrar un miedo creíble.
En tu caso, el miedo creíble está más que claro, Ramón Saúl. Entonces, ¿cómo es que para los que recién llegan, si hay esta posibilidad, aunque mienten muchos de ellos y se hacen pasar por opositores cuando no lo han hecho, cuando no lo han sido, y en tu caso se está valorando la deportación o está el riesgo de la deportación? El régimen pone presión a Washington, y Washington como un resorte, porque voy, al final no les importa la libertad de Cuba. No les importa. Es mentira del demócrata, es mentira del republicano, es mentira del independiente. Es mentira que les importe, porque si les importara, en 64 años hubieran por lo menos tratado de ayudar a los cubanos. Y lo único que han hecho es embarcarnos. Nos embarcaron en Playa Girón. Nos meten un entendimiento Kennedy-Khrushchev que nos hizo esclavos de esa dictadura, tener que vivir. Nos traicionaron los demócratas. Y el decreto presidencial es la misma cosa. Así que la política de Estado ha sido así, por eso ha durado 64 años. Si no lo hubiera hecho. ¿Y por qué es correcto ir a Ucrania y ayudar a los ucranianos a que sean libres? Eso yo lo veo muy bien, pero ¿por qué es malo que los cubanos ni siquiera le podamos tirar flores a nuestros muertos en nuestras aguas con nuestros recursos? ¿Por qué eso es malo? ¿Por qué es malo ir allí y decirle al mundo, este señorón asesinó a 67 personas y no a 67 no, a 37 personas y no lo ha pagado? Este señor fusiló en La Ceiba a 23 cubanos que luchaban por el cambio en Cuba y no lo ha pagado. Este señor asesinó a los pilotos de Hermanos al Rescate. Este señor tiene presa a niñas y niños por simplemente tirar un selfie en la calle a una manifestación. Y no se dice nada, porque callamos, porque nosotros callamos, porque nosotros estamos supeditados mentalmente a que ellos son los dueños de nuestra soberanía, y no lo son. No lo son. Cuba es una nación, Cuba tiene dignidad y Cuba va a ser libre. Y a veces yo amo a este país como amo a Cuba, no menos, ni un ápice así menos. Y yo amo en mi corazón mucho a mi patria y amo a mi gente, ¿ok? Así que lo que yo hago por mi país, pienso yo también lo hago por para no ver que esa plaga maldita un día entre en este país y lo destruya. Pero la política exterior de este país hacia mi país ha sido cómplice de esa dictadura. Estoy de acuerdo, no hay una disposición política de llevar la libertad al pueblo cubano, de darle la posibilidad al pueblo cubano y el apoyo que el pueblo cubano requiere. Por eso es que hay que ocupar posiciones de poder y por eso es que hay que cambiar esto que ha estado haciéndose mal. Ramón Saúl, ¿qué podemos hacer? Hemos impulsado desde aquí tu solicitud para que no te deporten en internet, pero ¿qué podemos hacer para apoyarte ya directamente en el juicio el 27 de julio? ¿Podríamos ir a apoyarte fuera de la corte? ¿Tú crees que eso sea favorable o no? ¿Se podrá entrar a la corte y estar allí en apoyo, en silencio contigo? No sé, dime, ¿qué podemos hacer? Mira, Alex, gracias. En primer lugar, gracias porque sé que has estado constantemente ahí pidiéndole a la gente que dé su solidaridad y eso yo te lo agradezco infinitamente. Por otra parte, el día 21 van a hacer una vigilia frente a Versalles, los miembros de diferentes grupos, para silente y con flores, etcétera. Yo he pedido que sea así. Si yo algún día me voy de este país o me tengo que ir de este país, no me voy a ir maldiciendo, ni mucho menos, al contrario, me voy agradecido de que toda esta vida que he vivido aquí, la he vivido trabajando y en libertad. Y me han aguantado muchas cosas, la verdad. En mis luchas por la libertad de Cuba, porque todos mis problemas han sido por la libertad de Cuba. Sí, verdad que me han aguantado cosas. Pero yo lo que les pido es que, por favor, que todo sea muy pacífico siempre. Aún
cuando me vaya, aun cuando me encarcelen. No, no va a suceder. Yo estoy seguro que no va a suceder. Que sea ordenado todo. Y el día del juicio vamos a esperar a ver que se aproxime, pero yo no quisiera que el juez sintiera ningún tipo de presión. Yo quiero que haya justicia. Yo tengo fe en la corte, yo tengo fe en la justicia, yo tengo fe en mi abogado Wilfredo Allen, yo tengo fe en Dios y en este pueblo. He recibido la solidaridad más linda que puede recibir cualquier persona. Las ciudades todas han hecho proclamaciones a mi favor. Muchos políticos también. La gente de pueblo me lo encuentro en la calle. Esa petición tiene 20 y pico de mil firmas ya. O sea, yo siento ese cariño. Y lo que le pido es que si algo negativo sucede conmigo, que la huella de la no violencia y la huella de la dignidad que hemos mantenido como exilio y como pueblo continúe. Así que ese día nosotros vamos a anunciar si es útil que vayamos silenciosamente o que vayan las personas que quieran hacerlo frente a la corte ese día. Y es curioso que te tocó el día después del 26 de julio, que es una fecha comunista, ¿no? Que es curioso eso, Ramón Saúl, bueno, ¿o no? Creo que fue la primera negativa, me llegó un 26, tenía fecha 26 de julio, creo que fue la primera negativa. Sí, ahora un día después, porque bueno, me imagino que alguien habrá dicho, pero mira, yo apliqué en el 2002, creo que fue, o 2001, 2002, para la residencia, ¿verdad? Después del 9/11. Se pasaron 15 años sin responder. Y vino el acercamiento a Obama-Castro. Mandaron una comisión de inmigración aquí, el régimen de Cuba, se reunieron aquí en Miami, y una semana después aquello que no me habían contestado en 15 años me lo contestaron diciendo que me tenía que ir de aquí. La razón: usted acaba de entrar y usted no tiene una visa. Yo llevaba desde el año 67 aquí y entré como entraron todos los demás cubanos que entraron por los vuelos de la libertad. Siguieron después, nosotros seguimos nuevamente, mi abogado Wilfredo Allen, pidiendo otra vez reiteradamente la cuestión de la residencia, y la próxima respuesta ya viene en el 2019, donde ahí es que me dicen usted es un terrorista porque usted perteneció a Alfa 66, etcétera, y usted crea problemas a las relaciones internacionales con sus flotillas y con sus manifestaciones y con su propaganda y todas sus cosas. Ramón Saúl, vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho el activismo, te agradezco muchísimo como parte de esta comunidad, que además fuimos vecinos, te conozco, sé que eres un hombre humilde, un hombre trabajador, un hombre que hace todo lo posible por ayudar a los viejitos en el edificio, a toda la gente que lo necesita. Yo fui uno de los cubanos que se vio en la calle y conseguí en ese edificio donde tú vives y me ayudaste y pude recuperarme gracias a la ayuda que me dieron ustedes allí en ese apartamento que tuve que pagar, obviamente, pero que pude habitar por un tiempo, y te agradezco muchísimo, y siento a nivel personal también esto como si fuera mío, porque soy testigo de que tú eres un hombre completamente pacífico, un hombre que cumple la ley y que no eres un delincuente, un terrorista, y eres por el contrario un orgullo para esta comunidad. Así que cuenta con nosotros, cuenta con el programa y lo que podamos hacer para seguir respaldándote en este proceso, que estoy seguro vas a ganar y vas a recibir tu estatus migratorio en Estados Unidos, y esto habrá sido una pesadilla larga, pero al final una pesadilla. Yo tengo fe en eso. Muchas gracias por tus palabras, por tu solidaridad, y a todos los que nos dan esa solidaridad, gracias. Y donde quiera que esté, aquí, en la cárcel, y si se puede desde la tumba, voy a seguir luchando por ver a Cuba libre. Gracias. Gracias, Ramón Saúl. Cuenta con nosotros. Un abrazo. Un abrazo. A la tumba no irás. Estoy seguro que no, y estoy seguro que se va a solucionar todo este problema. Para que usted vea, mira, Manuel Milanés, Ultra,
Toda esta gente que se pasan la vida, no, que Otaola, que es un chivato, que no le gusta nada. Miren la historia de Ramón Saúl Sánchez. Y Ramón Saúl Sánchez siempre ha tenido un activismo transparente. Siempre ha sido claro. Y mire lo que está pasando. Claro que el resto de la gente que se mete en otras cosas, en otros tormentos, en otras formas de lucha, también está en riesgo de que eventualmente le suceda esto. No permitan que la dictadura se salga con la suya. Yo estoy seguro que si Ramón Saúl pudiera devolver el tiempo atrás, haría de diferente manera otras muchas cosas y se habría evitado todo esto que hoy la dictadura pretende ultimarlo desde tierras de libertad, y no lo vamos a permitir. Así que el exilio, este programa y toda la comunidad cubanoamericana, firmar por favor change.org, la petición donde se pide detener el proceso de deportación del patriota cubano